En primer lugar, por supuesto, lo que se ve, lo que hemos comentado en otros programas es cómo se está avanzando día a día a partir de los procesos legislativos a mostrar la cara de esta regresión democrática que está viviendo el país. La reforma judicial, sobra decirlo, es un tema fundamental porque va a romper, está rompiendo ya el equilibrio entre poderes. La reforma judicial, como lo han comentado los ministros de la Corte, destacadísimos juristas, lo que significa en pocas palabras es que pues no nos vamos a poder defender, no vamos a tener un poder que equilibre cualquier tipo de arbitrariedad, abuso o violación a la ley, sea en el campo civil, penal, comercial, etcétera. Pues así de grave se ve el escenario, pero déjame regresarme a los comentarios del contexto que se acaban de hacer. Uno, la reforma judicial, como bien lo han dicho los dirigentes de Morena y los líderes parlamentarios, va porque va. No me digan que la ley es la ley. Ha sido un proceso, como se ha narrado en las crónicas, pues muy tropezado y muy desasiado, porque se han violentado procedimientos constitucionales en la revisión y en la discusión, en el debate mismo, porque se han encontrado increíbles contradicciones en el texto de la ley, dos mecanismos para elegir a los ministros, por ejemplo, contradictorios, porque entre otras cosas hubo ajustes en donde uno se preguntaría quién manda, ¿verdad? Ajustes a la misma reforma enviada por el Ejecutivo, que implicó que les leyera la cartilla en una mañanera y que tuvieran que corregir un desbarre de una iniciativa que alguien metió con el consenso de la mayoría. Y esto lo que significa, Humberto, es que se abren espacios todavía para, no está del todo canceladas las opciones en la discusión de la reforma. Fíjate lo que significa esto. Quedan efectivamente autorizada y votada la reforma, quedan los recursos legales, quedan las controversias constitucionales, que son facultad de los estados de la República, como la controversia que metió el gobernador saliente de Guanajuato antes de irse, y que tiene que resolver la Corte, entre otras cosas por violación de procedimientos legales. Hay gobernadores que pueden meter todavía controversias, sobre todo los de oposición. Segundo lugar, quedan los recursos constitucionales. Y los recursos constitucionales son lo que hizo el PAN y el PRI, meter un recurso constitucional para destacar el carácter violatorio de la ley a procedimientos, a normas, a participación de las minorías, que tendrá que resolver la Corte. Y quedan los amparos, esta serie de que hay muchos amparos ya de quienes se sientan afectados por la ley, particularmente en este caso, jueces y magistrados, que no son los únicos. Hay recursos legales pendientes para los poderes, para gobiernos, para partidos, para ciudadanos, para trabajadores de la Corte. Y bueno, y por otro lado, fíjate la paradoja que estamos viviendo. La reforma judicial va porque va, pero para su implementación, el Congreso, el gobierno de la República, necesita de la Corte, es decir, la Corte tiene que dar lo que ya ocurrió, por cierto, y ahora lo comentamos, las listas de los jueces que van a participar en esta tómbola que bien señalaba y explicaba Paco. La Corte necesita que los ministros de la Corte aporten sus propuestas para elegir en los términos en que se apruebe la ley a sus sucesores. La Corte, digo, el Congreso y el Gobierno necesitan que se termine el paro judicial de trabajadores de la Corte, porque se están generando, francamente, bloqueos muy importantes para la aplicación de la ley y los juicios, especialmente en el caso de delincuencia organizada, pues que están parados en todo el país. Todos los casos están parados en el país, salvo los de extrema urgencia con los jueces y magistrados de guardia. Es decir, se requiere, por eso digo la paradoja, en el marco de la imposición y la planadora, se requiere la colaboración del Poder Judicial. Lo que ocurrió antier, de que pese a los amparos y a la negativa de entregar las listas por parte de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, por un voto, se haya conseguido como que haya conseguido, decidieron entregar las listas, estas donde vienen los jueces que se van a sortear o se están sorteando, lo cual implica ya un mecanismo de colaboración, no sé si forzado, pero me parece que hay una negociación en medio, no me parece, es evidente que hay una negociación política en medio para forzar este esfuerzo de colaboración. ¿Qué sigue? Pues que levante su paro la Corte. ¿Qué puede ocurrir? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. Y ahí hay muchos escenarios para imaginar, ¿eh? A cambio de que la reforma y las elecciones no sean el año que entra, sino se lleven hasta el 27,
a cambio de que los ministros de la Corte se elijan, pero no como se está planteando en la iniciativa, sino sucesivamente conforme vayan terminando sus periodos, a cambio que le respeten sus derechos laborales, salariales, sus fideicomisos. No sé, esta película no se ha terminado, porque lo que está claro, pues, es que tampoco se puede implementar la reforma si no porta y participa el Poder Judicial. En este debate y en esta discusión jurídica y política estamos. Así es, efectivamente hay muchas paradojas y aristas en estas decisiones. Por un lado, se quiere elegir a casi 800 jueces, pero además, imagínense, a través de la tómbola, ¿verdad? Si, brincándose algunas disposiciones legales que deban de tener. Pareciera de que próximamente en México solo vamos a tener ya dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y están minimizando ya al judicial. Lo decía Ricardo Anaya, el senador, el artículo 500, el apartado 8, le da todas las facultades al ejecutivo y al legislativo para tomar las decisiones del judicial. Es muy grave lo que está sucediendo porque quieren tener el control total. Tú lo decías, ya no se puede tener a alguien que pueda tomar decisiones contrarias a estos dos poderes, porque prácticamente va a haber un maximato en el país. Dios. Bueno, lo que se está perfilando es lo que había venido anunciando a propósito de tu pregunta al inicio del programa, ¿no? En este proceso de regresión democrática, una autocracia. Es el gobierno, en este caso de la presidenta de la República, de Morena, que tiene mayoría calificada en el Congreso de Morena y que somete al Poder Judicial vía esta reforma que estamos comentando, donde los jueces, magistrados y ministros pues serán mayoritariamente de Morena, como bien se denuncia por parte de los legisladores de oposición, por el método. La trampa de la elección está en la elección de quienes participan. Y ahí tiene, por supuesto, en el número de propuestas, tiene mayoría, evidentemente, Morena en el Congreso y Morena en el Poder Ejecutivo. Y bueno, la autocracia significa el control de un poder, de una persona, porque Morena finalmente tiene mayoría calificada en el Congreso y obedecen con las fricciones normales que se dan al interior del movimiento, pues a un jefe que es la presidenta de la República. Esta llamada de atención de la presidenta para que corrigieran una decisión que habían tomado al interior del Congreso en la que ella no estaba de acuerdo hizo que de inmediato pasaran a hacer maromas y escuchar la cantinflesca explicación del diputado Mier, ¿verdad? Para desdecirse de la decisión que habían tomado porque les dieron un jaloncito de orejas. Sí, y el propio Adán Augusto, ¿verdad? Paco, ¿cómo ves estas decisiones? Lo hemos estado comentando en varias semanas y parece que ya es una realidad. Y nos seguimos preguntando, ¿realmente también quién manda en la actualidad? ¿La presidenta o el presidente? Paco. Sí, señor Humberto, lo que usted acaba de decir es, al final de cuentas, lo más, ¿qué le puedo decir? Cercano a la situación verdadera. A ver, le digo, fuera de todo pesimismo y haciendo un ejercicio de pragmatismo que en estos casos resulta, pues, un recurso realmente necesario, es decir, todo hasta ahora no solo ha sido insuficiente, sino inútil. Es decir, al final de cuentas, no habrá forma siquiera institucional de parar esta reforma. Ya dejemos de pensar en la lucha de la oposición, que está vuelta entre nada y cero, ¿no? Y veamos que al final de cuentas no hay ni siquiera mayor resistencia. Es decir, nada se resiste a esta reforma en la práctica. Los discursos, los análisis serios, con todos los fundamentos legales,
las advertencias de lo que esta reforma podría significar para la debacle de la democracia, la instauración de un régimen que solo conviene a un grupúsculo que lo impone, porque eso es, al final de cuentas, un grupo de diputados y senadores que se asumen como representantes de la gran mayoría de los mexicanos y que con eso tienen o se dan manga ancha para hacer y deshacer a su antojo. Se habla tanto de las consecuencias inmediatas y a futuro cercano, que no ha habido espacio tal vez para asumir cómo tendríamos que prepararnos para lo inminente. Humberto Teodoro Carrasco, amigos del auditorio, así como siendo una analogía entre lo recientemente ocurrido en el país, así como cuando nos anuncian un huracán, hay un alertamiento temprano que nos avisa lo devastador que podría ser, y en ese caso tomamos precauciones para evitar el mayor daño, desde la protección de nuestra vivienda hasta la posible evacuación de la misma, pero sobre todo poner a salvo nuestra integridad física y la vida misma. ¿Cuánto de esto podría ocurrir en el futuro y qué estamos haciendo en este momento ante lo inminente? Ya hablaba Teodoro Carrasco de la negociación de cada sector, de cada protagonista de esta película, que al final de cuentas está buscando cómo salvar su interés, su calidad de vida, su futuro inmediato. Sin ser catastrofistas, quizá lo mejor que nos podría pasar es no tener que ver directamente, en ningún caso, con el hecho de enfrentar un proceso judicial o un litigio en de que todas formas son situaciones en las que nadie quiere verse involucrado, por supuesto, intencionalmente o por diversas circunstancias. ¿Cómo se deben preparar desde la sociedad civil? ¿Cómo se deben preparar hoy los abogados para el nuevo mundo de la impartición de la justicia? ¿Qué observación debe tener la sociedad civil? ¿Qué podría hacer ante una situación de mayor exigencia por una posible sentencia injusta? Que no digo que no las haya actualmente, porque además, hablando de la actualidad, hay casos o situaciones que podrían solo exacerbarse. Es decir, hoy los jueces están a merced también del Poder Ejecutivo y sus intereses cuando señalan corrupción en el Poder Judicial. Habría que ver si es por lo que no han permitido ejecutar al presidente y sus proyectos o porque finalmente no pudieron frenar nada. Esta misma reforma judicial ha pasado por encima de sentencias que dicen paren todo y a nadie le ha importado la sentencia de un juez o dos jueces, porque a pesar de los amparos, a pesar de las sanciones o suspensiones ordenadas desde el Poder Judicial, el Ejecutivo se ha impuesto junto con el Poder Legislativo, ¿no? De ahí que lo más prudente, me atrevería a decir, urgente e inteligente es prepararse para lo que viene. El huracán es real, por lo menos prepararse para lo menos peor, ¿no?